Extremadura tiene un problema. Y España tiene un problema. Se llama la sostenibilidad de la sanidad. Para que nos entendamos, este año faltan 250 millones en el presupuesto de la sanidad. En el año 2015 han faltado 250 millones en el presupuesto de la sanidad. En el del 2016, si se aprueban, faltará algo menos o bastante menos porque se aumenta un 12% el presupuesto de sanidad. Pero tenemos un gravísimo problema de sostenibilidad del sistema sanitario. Y si no sale de un sitio tendrá que salir de otro, pero hay que pagarlo. Y esto es responsabilidad de todos, administrados y administradores, de todos. Unos haciendo un uso adecuado del sistema y otros buscando recursos para pagarlo. Ahora, yo espero que alguna vez algunos de los que dicen que no a todo digan cómo lo hacemos. Porque tú puedes tener resistencia a aceptar lo que nosotros propongamos. Vale, acepto que se tengan resistencia. Nos parecía razonable y lógico que esa pudiera ser una vía. Entiendo que puede haber gente que no quiera, que nos den otra. Pero el dinero hay que buscarlo. Y no vale decir que salga de otro sitio y que a mí no me afecte. No, no. Tenemos que equilibrar las cuentas porque la sanidad tiene gravísimos problemas de sostenibilidad. Gravísimos problemas de sostenibilidad. Y lo que yo quiero decir es que para nosotros es una prioridad, porque una buena sanidad hace de un pueblo y de una sociedad algo mucho más justo. Entonces yo entiendo a los alcaldes que no quieren que se les toque el IBI sanitario. Yo lo entiendo. Pero tenemos que entre todos buscar soluciones. Y si no es por esa vía, habrá que buscar por otra. Es decir, ¿podemos mantener determinadas cuestiones mientras no seamos capaces de pagar la sanidad? Creo que no. Entonces, la diferencia es que yo voy a abordar este problema de frente, situándonos ante la contradicción que representa dejar de financiar un sistema sanitario que es el que hace a esta sociedad más justa para hacer cosas que son prescindibles. Y en ese devenir pido un esfuerzo de todos, también de aquellos ayuntamientos que tienen la suerte de tener en su ciudad un gran hospital, que ya de por sí aporta muchas cosas. Es que del presupuesto que tiene el Hospital Infanta Cristina, o el Hospital de Cáceres, o el de Plasencia, o el de Mérida, viven miles de familias. Y derivado de eso se induce un gasto indirecto enorme. Se está pidiendo un mínimo esfuerzo, que de todo el conjunto de los ayuntamientos puedan hacer un esfuerzo haciendo algo tan razonable. Oye, si no pagan el IBI las escuelas, ¿no sería razonable que no lo paguen tampoco los hospitales? Si no pagan el IBI las escuelas y las iglesias, ¿no sería razonable que no lo paguen también los hospitales?